Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Luz del Mundo, Pan de Vida. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que encontramos en Génesis, en los primeros capítulos 2 y 3. Y de aquí surge una pregunta muy interesante que escuchamos de parte de gente que es atea, ¿no? Y la pregunta es, si Dios nos quiere ignorantes, esto a raíz de lo que nos dice la palabra de que Dios le prohibió a Adán y a Eva que comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el día de hoy vamos a platicar de ese tema con ustedes. Muy interesante tema, un saludo a todos, Dios les siga bendiciendo enormemente. Pues es un tema que es muy misterioso a la vez, da pauta para muchas ideas, muchas teorías. Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión es traerles versículos bíblicos que hablan de este acontecimiento, de lo que significa el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida. Y pues bueno, vamos a entrarnos en este conocimiento que en mi particular punto de vista pues me deja muchas interrogantes. Así es, pero lo importante de esto es que la palabra de Dios nos va a dar luz a todas las dudas que haya y por supuesto que debemos prepararnos en la palabra porque va a llegar un momento en el que alguien nos cuestione, no con el afán a lo mejor solo de pelear como mucha gente lo hace, porque eso también puede suceder, sino también puede llegar gente a nosotros que quiera realmente aprender y que tenga dudas genuinas y es importante que nosotros sepamos cómo contestar a esas preguntas porque de esa manera los podemos guiar hacia la luz, hacia la verdad, que es la palabra de nuestro Señor. Entonces, empezando aquí, vemos que en Génesis 2 le dice Jehová al hombre que de todo árbol del huerto puede comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal, hay algunas traducciones donde dice árbol del conocimiento del bien y el mal, no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y vemos que más adelante, ya en el capítulo 3, viene la serpiente. Que ¿quién es esta serpiente? Según lo que dice el Apocalipsis 12:9, es el Satán, el enemigo. Viene aquí a tentar no a Adán directamente, sino a Eva. Viene aquí a cuestionarla. ¿Y qué dice primero la serpiente? Le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces Eva le dice, no, si Dios nos dijo que podíamos comer de todo el árbol, de todo árbol, menos del conocimiento del bien y el mal. Vemos cómo llega aquí muy astuta la serpiente, como que a cuestionar de una forma no tan directa, ¿no? Y después le dice la serpiente, esto en Génesis 3:4, le dijo, no morirás. O sea, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, esta pregunta, esto que le dice la serpiente a Eva, vemos que en primera pone como a mentiroso a Dios, ¿no? Porque Dios le dijo, morirán, o sea, si ustedes comen de este árbol, morirán. Pero la serpiente le dice, no, no es cierto, no van a morir. Ustedes simplemente se van a volver como Dios. Y aquí vemos que Eva toma la decisión, pues en su libre albedrío que tenía como cualquier otra persona, toma la decisión de creerle a la serpiente y pues se dejó llevar por ese comentario de que van a ser como dioses, se van a abrir sus ojos. Entonces ahí vemos que también fue, fue una desobediencia y fue más bien tras sus propios deseos, ¿no? Su propia motivación sin obedecer a lo que les había dicho Dios. Claro, y aquí algo que es interesante es que la Biblia dice que este animal creado por Dios era el más astuto, o sea, era el más astuto de todos los animales. Y aquí viene algo interesante, porque si nosotros vemos de que esta palabra, la cual se ha traducido como astuto, pues al final de cuentas viene de un origen hebreo. Estas palabras, lo que vemos en el Pentateuco, pues todo eso tiene su raíz escritural original en el hebreo.
Bueno, esta palabra hebrea que se utiliza para astuto es una palabra que en hebreo es arum. Entonces, arum, ¿qué significa? Sí significa que eres astuta, significa que era sabia, pero también hay algo muy interesante, que también significa que era desnuda. Ah, bueno, entonces ahora podemos entender algo. Resulta que cuando el ser humano peca, eh, en este caso Adán y Eva, pues ¿qué es lo primero que dicen? Que cuando se acercaba a nuestro Señor, ellos dicen, no, pues es que tuvimos miedo. ¿Y qué dice? Tuvimos temor, ¿verdad? Tuvimos temor, entonces nos escondimos porque estábamos desnudos. Estábamos desnudos, ¿verdad? Entonces aquí viene este punto, porque, o sea, al final de cuentas viene de la misma palabra que acá a la serpiente se le dice sabia, pues acá vemos que básicamente es la misma palabra, ¿no? Con un juego ahí de letras, ajá, como los verbos que se conjugan. Entonces, ¿qué nos está reflejando esto? Cuando Adán y Eva pecan y dicen, pues es que estamos desnudos, pero uno puede entender, bueno, a lo mejor están desnudos pues por la ropa, ¿no? Ese es en el significado literal, ¿no? Podemos entender que estaban desnudos porque no tenían ropa, ¿no? Sin embargo, pues entonces, ¿qué quiere decir entonces con la serpiente? Que la serpiente era desnuda porque tampoco tenía ropa. Pues sabemos cómo son las serpientes, ¿no? O sea, las serpientes, o sea, qué ropa pueden tener, ¿no? Entonces aquí a lo que se puede estar haciendo referencia es que la serpiente era la más astuta, tenía astucia. Bien lo dice el Mesías, sean astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Entonces era muy astuta en cómo sedujo. Ajá, porque nos habla de una seducción, no sexual, sino una seducción a motivar a alguien, a incitar a alguien a que haga algo. Entonces, aquí nos está diciendo que entonces la serpiente era el animal más desnudo, es decir, que era el animal más pecador. El ser más pecador que había sido creado. Entonces, pues no es cualquier cosa lo que hizo también la serpiente. Ahora, ¿cómo le mostró? De por sí todo lo que mostraba nuestro Señor, lo que fue creando todo, pues era plácido, era muy lindo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estaban los árboles? Pues muy bellos a la vista. Entonces Dios dijo que no se acercaran, ni siquiera que se acercaran al árbol del bien y del mal, que ni siquiera se acercaran. Ajá, ni lo tocaran, y mucho menos comerlo. Entonces todo esto, pues, la serpiente, pues, lo usó de una manera muy astuta. ¿Por qué? Porque resulta que la serpiente, pues, ¿qué es lo que o sea, ¿cómo es que se hizo ver a nuestro Señor como si fuese un mentiroso? Pues resulta que la serpiente, y eso lo vemos en escritos que se han encontrado recientemente en las cuevas de Qumran, ¿no? Si no conocen de los libros, les invitamos a que hagan sus preguntas aquí en el chat y con mucho gusto nosotros les vamos a responder. En esos textos, pues ahí se habla de libros antiguos, específicamente del libro de Melquisedec, ¿no? Entonces ahí se habla precisamente de que la serpiente le mostró a Eva que como esta serpiente, ahora sí que enfrente de ella, agarra el fruto, lo come, dice, veme, no he muerto, sigo aquí, sigo con vida. Entonces no es verdad lo que te dijo el Señor de que si lo comeréis, morirías. Yo lo he comido muchas veces. Entonces, con esto, pues, ¿qué hace Eva? Pues se queda así de, bueno, o sea, entiendo lo que me dijo nuestro Señor, pero me hace como que cortocircuito, ¿no? Con lo que estoy viendo. Nada más que había una diferencia. Era una serpiente. Era
el enemigo, Satanás, tomó la forma de una serpiente. Entonces él no era un ser humano. Entonces había que diferenciar lo que es un ser humano y lo que es, pues, esa especie que se demostró a Eva en su momento. Así es, y podemos ver que de esta misma forma como la serpiente le habla a Eva, hay mucha gente que te puede hablar de la misma manera. Vienen en fechas recientes lo de Halloween, y ahorita hay muchas personas que creen, se dicen creyentes, se dicen cristianos, católicos y demás, creyentes de un Dios, creyentes de la palabra, pero muchos también te dicen, pues no pasa nada, que celebres Halloween, pues mira, yo lo celebro cada año y no pasa nada, todo bien, yo soy muy devoto, muy cristiano, me siento muy bendecido. Fíjate, ¿qué te está diciendo la palabra aquí y qué te están diciendo las personas? Para que nosotros no caigamos en errores de ese estilo que puedan comprometer nuestra relación con Dios, debemos de regresar a la palabra, porque aquí nos dice también en la palabra, en Proverbios 9:10, dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Es ese temor reverencial, ese respeto a Dios, es el principio de la sabiduría. Entonces, para ir respondiendo a la pregunta de si Dios nos quiere ignorantes, claro que no. O sea, Él quiere que tengamos sabiduría. De hecho, podemos ver, hay un proverbio que es Proverbio 8, donde nos habla todo sobre la sabiduría, pero el eje principal de la sabiduría es tener temor de Dios. Si tú tienes temor de Dios, tú vas a querer conocer su palabra para no fallarle. Entonces, cuando tengas dudas, ¿qué hay que hacer? ¿No? Me están diciendo estas personas que, bueno, no les ha pasado nada, que de hecho se sienten muy bendecidos, muy protegidos, muy conectados, y pues a lo mejor no está tan mal, ¿no? A lo mejor puedo hacerlo y no pasa nada porque pues yo estoy consagrado a Dios. Nos vamos dando cuenta de cómo la verdad se va distorsionando cuando caemos en eso. Lo que tenemos que hacer es ir a la palabra. ¿Y qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice Dios? Está lleno de sabiduría su palabra para saber cómo debemos actuar o qué cosas tenemos que corregir, ¿de acuerdo? Pero siempre buscando el que seamos temerosos de Dios y de no fallarle. Entonces, sí, Él quiere que sepamos qué es el bien y el mal. De hecho, eso es parte del discernimiento que tenemos ya con una madurez espiritual, y eso también lo vemos en Hebreos 5:14. Debemos de saber lo que es el bien y lo que es el mal, lo que es pecado. La ley, lo que encontramos en la Biblia, nos dice lo que es pecado, lo que es malo, lo que nos separa de Dios. Claro que debemos de saberlo, no debemos de ser ignorantes. Y bueno, como prueba, pues también nos dice, si no mal recuerdo, es en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces vemos que aquí en ningún momento Dios nos está invitando a ser ignorantes, sino que basemos nuestra sabiduría en su conocimiento y en su palabra, no en nuestra propia opinión o en la opinión de nadie más, porque es ahí donde nosotros podemos resbalar. Si empezamos a confiar más en la palabra del vecino, del familiar, luego hay líderes religiosos que lamentablemente también le quitan la palabra de sus predicaciones para tener a la iglesia motivada o contenta, y no exhortan a hacer lo correcto y no te hablan de las cosas que son pecado. También hay que tener cuidado de esas cosas. Esos son malos consejos, y de hecho, volviendo a lo que es el hebreo, que es el idioma original en el que se escribieron la palabra de Dios, donde dice el árbol de la ciencia del bien y el mal, ahí viene la palabra umetz, que significa consejo. Entonces, si tomamos malos consejos, como el consejo que le dio la serpiente a Eva, pues estamos poniendo ahí en juego nuestra relación con Dios y estamos pecando, y es algo que no debemos hacer. Debemos tener discernimiento, debemos ser maduros espiritualmente, buscar esa madurez espiritual, como primero respetando a Dios, respetando su palabra, no querer alterarla, no estarnos preguntando cómo podemos pecar poquito, ¿no? Sin
sin caer como que en desgracia, o sea, simplemente si nos damos cuenta de que tenemos esa clase de pensamientos de, pero ¿a poco no puedo hacer esto aunque sea poquito, nada más por diversión o por convivencia familiar? Ya estamos, ahí es un foco rojo, estamos nosotros entonces buscando cómo no cumplir con lo que Dios nos manda. Y por supuesto pedir la guía del Espíritu Santo. Sí, ahorita que por ejemplo se habla esto de que estamos hablando acerca del conocimiento del bien y del mal, pues vemos en Primera de Reyes 3:9 donde Salomón le dice a nuestro Señor, ¿verdad? Que Salomón básicamente lo pueden leer en capítulo 3, Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9. Se lo voy a dar así en contexto para agilizar esta enseñanza. Si ustedes gustan verlo, adelante. Básicamente Salomón le dice a Dios que como Salomón iba a ser ahora sí que la cabeza del pueblo la cabeza como rey, vaya, como el rey, era el rey de Israel. Entonces Salomón le dice a Dios, Dios, bueno, yo voy a gobernar en tu pueblo, ¿no? En tu pueblo de Israel, pero sin embargo, pues Salomón ve una deficiencia en él. Salomón ve que tiene ahora sí como dicen, está cojeando de un pie, ¿no? Porque él le dice a Dios, Dios, lo que me gustaría es poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, para poder gobernar bien a tu pueblo. Pues, ¿qué creen que hizo Dios? A ver, vamos a recordar qué es lo que pasa acá con el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, Dios le dice a Adán y a Eva, no coman de ese fruto, ¿verdad? Y por acá Salomón está pidiendo discernimiento y también ser conocedor y poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué creen que le contestó Dios? Dios casi le aplaude. Muy bien. Excelente. Lo que me has pedido, te lo voy a conceder. Porque él mostró una motivación que era para un bien. O sea, su motivación fue para hacer algo bueno y su motivación fue para saber gobernar adecuadamente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y además, es algo que pues no vimos en el inicio, ¿verdad?, de la creación. El propósito de comer del árbol del bien y del mal, lo que motivó a Eva principalmente fue que él la haría semejante a Dios. Y aquí viene algo bien interesante. Recordemos, no me quiero salir de raíz, pero voy a comentar lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa con la ciencia moderna? Y con la ciencia de antaño. Ellos prefieren, o generalmente los médicos, generalmente, no digo que todos, generalmente los médicos, científicos, ¿qué es lo que hacen? Como ellos se sienten, no, la inminencia, dicen, no, yo no creo en Dios, yo no lo necesito, es más, ni siquiera existe. Dios me perdone por decir eso. Pero entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? No lo necesito. Entonces, si la serpiente le estaba diciendo a Eva, oye, vas a ser como Dios, ¡wow! No lo voy a necesitar para nada. Exactamente. Y es lo que pasa con la ciencia. Bueno, no con la ciencia, con las personas que idolatran la ciencia. Así es. Porque ellos anteponen la ciencia que a Dios. Entonces, para ellos el ídolo, su Dios, no es Jehová, no es Yeshua, Jesús. Para ellos es la ciencia, un conocimiento. Y lo dice Pablo, si no me equivoco, es Pablo el que dice, el conocimiento envanece, pero el amor es el que perdurará. Entonces, todo, y de hecho también lo dice las escrituras, todo conocimiento del hombre es vano. O sea, realmente es vano. También nos menciona las escrituras que, o sea,
todo el conocimiento que pueda tener el hombre no se compara en nada y no es nada en comparación de la sabiduría divina. Y es lo que Dios quería. En el árbol de la vida da ese conocimiento, el conocimiento de la vida eterna. ¿Y qué es el conocimiento de la vida eterna? El conocimiento en reconocer a nuestro Dios, reconocer a nuestro Salvador, porque el árbol de la vida no es más que nuestro Señor Jesús. Porque bien dice la Escritura, quien permanece en él, que es el árbol de la vida, da buen fruto. Entonces, ahí estamos viendo que es nuestro Señor Yeshua. Hay algo más, porque la verdad esto de hablar en hebreo es algo fascinante, porque vemos algo bien hermoso que no podemos leerlo nada más así literal. Dijimos que nos íbamos a meter un poquito más profundo para entender. Pues resulta que si nosotros leemos la palabra el árbol de la vida, esa palabra el árbol de la vida, si nosotros la leemos en hebreo, dice Etz Hahaim, árbol de la vida. Pero esa palabra hebrea es algo tan hermoso, tiene el mismo significado, valor numérico. Cada letra hebrea tiene un valor numérico. Tiene el mismo valor numérico que el Mesías, hijo de David. Tiene la misma cantidad, sumando los valores de cada letra, nos dan el mismo valor. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que el árbol de la vida es nuestro Señor Jesús, Yeshua. Entonces, pero bueno, retomando lo que decía Salomón, es que me gustaría sí tener esa sabiduría, ese discernimiento entre lo bueno y lo malo. Entonces Dios dice, hecho está, que se haga. Y hay algo todavía mucho más importante, hermanos. Cuando nuestro Señor le dice, enseguidita, lo pueden leer en Primera de Reyes 3:9 en adelante, dice, pero no nada más te voy a dar eso, sino también te voy a dar riqueza. Y te voy a dar muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque vio su corazón. Esa es la gran diferencia. Entonces, qué bonito que, o sea, no es malo saber lo bueno y lo malo. Sin embargo, podemos entender que en ese momento ellos desobedecieron y no antepusieron a Dios, Adán y Eva. Y les voy a decir por qué, o sea, no estaban preparados, no debían de hacerlo, puede haber muchas explicaciones, no debían de comer de ese alimento. ¿Por qué? Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza que le están dando poder al enemigo. El árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza lo que viene siendo la rebeldía. Eso simboliza rebeldía. Árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza, es igual a rebeldía. Árbol de la vida significa sumisión a Dios. Eso es lo que significa, contextualmente. Entonces, para terminar esta parte de Salomón, dice algo preciosísimo. Le dice en el versículo 14, le dice Dios, y si anduvieras en mis caminos y cumplieras mis mandamientos, tal cual, así lo dice, tal cual lo hizo mi hijo David, ¿qué creen que viene a continuación? Viene una restauración. Esta restauración es tan hermosa porque dice, te alargaré tus días. Entonces, es algo bien precioso. ¿Todo por qué? Porque Salomón en su corazón dispuso un propósito bien hermoso: saber gobernar bien al pueblo de Dios. Entonces, esto es fabuloso porque aquí Salomón hizo lo que Jesús también nos menciona en los evangelios. Busquen primero las cosas celestiales y todo lo demás les será añadido. Y es lo que pasó aquí. Salomón es un ejemplo de ello. Él se le dio la sabiduría del bien y el mal. Claro que podemos ver también el ejemplo de que en varias ocasiones pues no hizo lo correcto, ¿no? Lo hermoso de las escrituras es que
la Biblia no nos trata de maquillar a los personajes como santos, ¿no? O sea, todos tuvieron sus fallas, sus errores, sus dudas, sus caídas, sus pecados, todos, hasta Salomón, teniendo el conocimiento que tuvo. Entonces, es maravilloso eso. Y precisamente hay algo que me encantó de la escritura en este estudio, que nos dice en Romanos 12:1. Nos habla de presentarnos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, y también nos habla de algo que dice aquí, que es vuestro culto racional. Yo cuando leí esto dije, ¿a qué se refiere, no? O sea, culto racional, nos habla de la razón, ¿no? De la mente. Entonces me puse a investigar un poquito más de esto y vienen dos palabras. Los evangelios sabemos que se escribieron en griego. Entonces se usó la palabra logiken o logos, que viene de logos, que es la razón, la palabra, entendimiento de lo inteligente, y también la palabra latreía, que es adoración, servicio religioso o culto ofrecido a Dios. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? ¿Qué significan estas dos palabras, no? En general nos está dando una idea de que debemos dar un servicio espiritual, inteligente y consciente a Dios. Ajá. Muy diferente a lo que es la adoración por costumbre. El solo ir los domingos a la iglesia, ya toda la semana vivimos como cualquier persona secular, pues eso no es lo que le agrada a Dios. Realmente Dios quiere que sepamos lo que a Él le agrada para que podamos empapar todas las áreas de nuestra vida con ello. Las áreas de nuestra familia, nuestros negocios, nuestro trabajo, si somos empleados, de todo lo que hagamos, hacerlo como a Dios le agrada, ¿de acuerdo? Pero sí con entendimiento, no por costumbre, no por superstición. Hay muchas cosas que en la religión, en diferentes religiones que tienen una raíz judio-cristiana, vemos muchas supersticiones. Y la realidad es que cuando nosotros caemos en supersticiones, estamos también quitándole su lugar a Dios y estamos poniéndole más peso a una medallita, a pues a otros tipos de elementos. Podríamos mencionar muchísimos, pero la realidad es que nosotros debemos poner toda nuestra confianza en lo que Dios nos dice, en su palabra. Por eso es tan importante que nosotros como creyentes, como cristianos, estudiemos la palabra de Dios. Yo sé que a veces es complicado, o más cuando apenas tomamos decisión de seguir a Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Puede ser que no sepamos nada de las Escrituras y nos encontramos con muchas cosas que no entendemos, pero primeramente hay que pedir la guianza del Espíritu Santo, y de verdad que las cosas se van revelando de una forma tan maravillosa, tan hermosa, que nos van guiando para que podamos nosotros cumplir, porque es lo que Dios quiere, que nos acerquemos a Él con esa devoción, con ese amor, con esa conciencia de quién es Él, de lo que Él nos está diciendo, cosas buenas, todo lo que Él nos manda hacer es bueno, es moral, es ético. De hecho, o sea, todo lo que nosotros conocemos en el mundo occidental, de lo que es la moral, ¿no? Podemos pensar que viene de las leyes, ¿no? Pero la realidad es que todo esto de la moral y de la ética viene de la palabra de Dios. El no matar, el no juzgar a tus hermanos, el siquiera no tener conflictos, el no adulterar, toda esa moral viene en la palabra de Dios. Entonces Dios nos manda a hacer cosas que son buenas para nosotros, buenas para nuestra alma, para nuestro espíritu. Entonces, si nosotros queremos buscar todo lo que es bueno, está en la palabra de Dios. Y debemos también pues saber que si en algún momento necesitamos guía, hay que acercarnos con alguien que nos pueda guiar, que nos pueda orientar y darnos claridad a cómo podemos empezar a estudiar la palabra, pero no podemos obviar el tiempo de estudio de la palabra de Dios, porque solamente así nosotros vamos a poder tener un panorama claro de lo que Dios quiere de nosotros, que es obediencia con conciencia y que lo vivamos realmente. A eso se refiere el sacrificio vivo, que en cada aspecto seamos un reflejo de nuestro Señor. Que nos pregunten, ay, ¿por qué siempre, oye, te habló bien feo esa clienta, ¿no? Pero tú siempre le respondes bien o con una sonrisa, siempre eres amable, siempre te ofreces a ayudar. ¿Por qué eres así, no? Pues porque mi Señor es Jesús y porque Él me salvó. Es Él, no soy yo. Porque nosotros sin Él, pues generalmente somos
Nada. Somos unas muy malas personas, pero, y no porque ahora seamos buenos, porque bueno solo es Dios, pero sí te cambia tu forma de actuar cuando tú empiezas a seguir a Dios. Entonces, la respuesta a la primera pregunta, ¿Dios nos quiere ignorantes? No, no nos quiere ignorantes. Si nosotros permanecemos ignorantes en la palabra de Dios, nosotros nos vamos a perder. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que adquirir conocimiento, pero el conocimiento que nos sirve para la vida es es la palabra de Dios. Amén. Y pues sí, al final de cuentas, 2 puntos, ya estamos terminando esta enseñanza. 2 puntos. El primero que muestra moral en la Biblia es Dios. Ajá, él es el primero. Y también lo vemos en esto del árbol del bien y del mal, porque Dios en ningún momento dice cuál es el fruto o cuál era el árbol que es, o sea, el nombre de ese árbol, no sé, guayabo, ciruelo, o sea, no dice nada de eso. Entonces, él no anda señalando el árbol de manzanas, por ejemplo, ese es el del bien y del mal. Entonces, o sea, él no anda señalando. A que la gente se ha hecho ideas, ¿verdad? Que ha de ser la manzana, ha de haber sido una naranja, ha de haber sido el higo, ha de haber sido no sé qué tanto. Bueno, Dios en su inmensa misericordia y dádiva, Él quería mostrar también lo que es todo el reino de la luz. Entonces, Adán tenía acceso a todo el conocimiento de la luz. No había por qué conocer lo malo. Con el conocimiento del bueno, porque por eso dice la Escritura, con lo bueno vences lo malo. No vas a vencer lo malo con lo malo, vas a vencer lo malo con lo bueno. Entonces, ese es el enfoque. Dios sí nos quiere conocedores. Adán tenía acceso a todo lo bueno, a todo el conocimiento de la luz. Y también nosotros, gracias a las enseñanzas de nuestro Señor, a lo que ha quedado escrito, podemos acceder a esa gran sabiduría. Ajá. Entonces, esa sabiduría, ¿dónde la encontramos? Pues en la Biblia, ¿verdad? Entonces, parece que ya es todo y sí, nos quiere sabios. Así es. Bueno, pues coméntenos qué les pareció este video, déjenos sus dudas, también nos va a encantar poder ayudarles en los comentarios, darles guianza para que puedan ustedes también estudiar más la palabra de Dios y que podamos ir creciendo en comunidad, ir aprendiendo y que seamos más fuertes en la fe. Que tengan un bendecido día y nos vemos pronto.